El siguiente programa es una emisión de crítica artística y periodística. Incluye dramatizaciones y todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización. Para millones de personas, el nombre de Nelson Ned es sinónimo de romanticismo, superación y éxito por haber logrado revertir desde niño el trastorno que le impidió un crecimiento natural, alcanzando ventas millonarias de discos en 3 continentes. Pero esto le significó una adicción a los placeres físicos que pusieron su vida al borde del abismo. Yo soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de Nelson Ned. De saber que vivimos un día. Al comienzo de la década de los 80, Nelson Ned se había consagrado internacionalmente, gozaba de fama, fortuna y una familia estable. Pero pocos imaginaban que al bajar del escenario, detrás de la puerta de suites en lujosos hoteles, surgía el hombre adicto al sexo que ofrecía droga a cambio de placer. Fascinada por el romanticismo y porque yo la envolvía malignamente por el champagne, Dom Perignon, por el de Montrachet, por el Fusé y más la coca, en 1 hora y media la tenía a mis pies. Las consecuencias de su desordenada vida las pagaría con lo más preciado para él, su familia. El día que cumplió 8 años de matrimonio con María Aparecida, celebró cenando y asistiendo a un centro nocturno. A su regreso en la madrugada, Nelson ordenó al chofer le llevara una botella de whisky, pero antes de subir a la habitación, en completo estado de ebriedad, se desvistió y colocó su ropa sobre un sofá en la planta baja. En el bolsillo del pantalón, el artista guardaba la pistola calibre 22 que puso a su esposa al borde de la muerte. La verdad es que hasta hoy estoy sufriendo. En el modesto barrio de Cachangá, en Brasil, Nelson de Moura Pinto y Ned Dávila Pinto recibieron en 1947, con la felicidad que produce la llegada del primer hijo, a Nelson Ned, al que bautizaron con la unión de sus nombres bajo la religión católica. Todos los recuerdos que tengo de mi infancia fueron gratos. Los mejores recuerdos que guardo son los momentos que me acuerdo de mis padres preparándome para la vida. Siendo apenas un bebé, Nelson Ned no mostró la mutación física que se evidenció cuando dejó de ser un lactante. Su retardado crecimiento llamó la atención de sus padres, pues hasta ese momento no se conocía un caso similar en la familia. Un médico dio el desalentador diagnóstico. Nelson nació con un trastorno llamado displasia espondiloepifisaria. A los 6 meses de edad, cuando mi mamá vio que yo no desarrollaba físicamente, su hijo sufrió una mutación genética, no va a crecer mucho, él tiene displasia, es una de las ramificaciones del nanismo. Entonces mi mamá dijo, pero somos todos de estatura normal, no hay nadie. Digo, sí, pero fue una mutación genética. No obstante haber causado una gran impresión para la familia, la educación que recibió Nelson Ned fue acertada. Desde niño le prepararon para aceptar sus diferencias. Mi mamá me crió con mucho amor y a medida que iba creciendo físicamente poquito y mentalmente iba teniendo comprensión, ella me iba avisando de que yo iba a tener pequeña estatura. Me medía con una cinta métrica y con un lápiz. Y mis primos todos se reían mucho de eso, no se burlaban, se reían.
Y yo también me reía porque todo era fiesta. Nelson recibía castigos y regaños de igual manera que sus hermanos. Yo era amado, pero no consentido. A mí mi papá me pegaba igual que a todos los hermanos. En ese punto no había preferencia, ¿no? Si hacía lo malo, era bien apretado. Nelson comenzó a destacar por su privilegiada voz que le mereció los primeros aplausos en el seno familiar, para después confirmar su talento en programas para principiantes de la televisora local, donde el niño resultaba un fenómeno de la canción. Y también me recuerdo la primera vez que fui a cantar, que cuando tenía 4 años, cuando terminé de cantar, el auditorio vino abajo y dijo el presentador: "Puede cantar, Nelson, el micrófono es tuyo". Y al terminar de cantar yo me quería llevar el micrófono a fuerza para la casa. Yo lo gané, él me dijo que el micrófono era mío y yo quería llevarme el micrófono. Pero la seguridad que había adquirido debido a la simpatía que despertaba por ser un niño travieso y vivaracho se disipó al entrar a la escuela. Por primera vez, Nelson enfrentó el rechazo y la crueldad de los niños, quienes le llamaban despectivamente enanito. Mira, el enano, para acá, para acá. Y yo les caía a palo, y ellos también. Y llegué en la casa todo lleno de heridas, porque yo no aceptaba el insulto. Y no estaba acostumbrado con esas cosas tan fuertes. Y mi abuela, cuando vio eso, dijo: no. Ese niño no va más para la escuela pública. Y mi mamá, sobrenaturalmente, por el Espíritu Santo, dijo las frases que salvó mi vida. Digo: no, él va a estudiar en la escuela pública. Yo no voy a crear un mundo para mi hijo. Yo voy a crear mi hijo para el mundo. Nelson regresó a la escuela. Sin embargo, sobrellevar las burlas de sus compañeritos los primeros meses no fue fácil. Estas en ocasiones le obligaron a quedarse solo en el salón de clases durante el recreo, hasta que, una vez más, su talento para cantar se impuso a su defecto físico. En la hora del recreo, yo no bajaba al patio junto con los muchachos, me quedaba con la maestra en la sala, hasta que un día, el día de la bandera, o día, no me acuerdo, era un día de fiestas patrias. Digo: hoy es día de fiesta patria, vamos a hacer aquí un pequeño show. ¿Quién sabe cantar? Y yo automáticamente digo: yo, porque yo ya nací cantando. Empecé a cantar, yo conquisté todos mis colegas, todos aquellos que se burlaban de mí antes. Después se volvieron mis amigos. Y después ya podía bajar al patio. Cuando tenía 10 años, el trabajo de su madre en la Oficina Estatal de Impuestos les obligó a dejar el ambiente rural en el que había crecido para radicar en Belo Horizonte, una ciudad brasileña en la que las precarias condiciones económicas de la familia orillaron a Nelson a trabajar como mensajero en una fábrica de chocolates. Tenía entonces 15 años, cuando recibió la oportunidad de cantar haciendo promociones del producto en las escuelas. Señorada marcianita, aseguran los hombres de ciencia que en 10 años más, tú y yo. Entonces cantaba esas canciones, la gente se volvía loco, porque yo ya cantaba en español, cantaba en italiano, tenía mucha facilidad para los idiomas. Esta facilidad para los idiomas, aunada a su talento, le ayudó a presentarse en diferentes programas de televisión en Río de Janeiro, en donde cantaba incluso en francés. En uno de ellos, llamado Un cantante por $1 millón por una canción, Nelson llamó la atención de un ejecutivo discográfico que le ofreció un contrato que no dudó en firmar, aunque el éxito no llegó de inmediato. Me botaron de la disquera porque no vendía disco, y ahí empecé a cantar en la noche para sobrevivir en los nightclubs. Y ahí es donde me metí de lleno en la canción internacional. Sería durante una presentación en un programa de radio en Río de Janeiro que Paulo Gracindo, el presentador, comenzó a llamarle el pequeño gigante de la canción, sobrenombre con que identificaría su carrera artística. Para entonces, Nelson había alcanzado la estatura que hasta el día de hoy mantiene, 1,12 m, lo que representó una mayor lucha para el cantante en un país como Brasil, con gran culto a la belleza, en donde las personas con estas condiciones físicas solo eran vistas en circos,
o siendo parte de shows humorísticos. Las luchas que he tenido para probar que yo cantaba y era pequeño, que yo no estaba traficando con mi estatura para hacerme notar, porque yo canto con la garganta y no con los centímetros. Fue en esa época en que Nelson Ned conoció el amor y desamor por primera vez. Elisiane, la hija del gerente de la fábrica de chocolates con quien inició un romance, le abandonó por otro joven. Pero esta decepción hizo surgir al compositor. Nelson comenzó a escribir las poesías más románticas, que más tarde serían las letras de sus famosas canciones. Ella fue la primera mujer que yo besé en la boca. Y hice la primera canción, que fue mi primer éxito mundial. Mas todo pasa, todo pasará. Y nada queda, nada quedará. Solo se encuentra la felicidad cuando se brinda el corazón. Para 1967, Nelson se había dado a conocer en el medio del espectáculo de su país y se presentaba en cabarets y programas de televisión. Pero su éxito no detonó hasta que conoció a un importante empresario llamado Genival Melo, quien le pidió una canción para el artista que representaba en aquel momento. Nelson Ned se la regaló a cambio de su apoyo. Melo le introdujo nuevamente en la industria del disco y Ned grabó por primera vez una canción de su autoría que trascendería a Brasil. Todo pasará, tema que lo posicionó como el cantautor de balada romántica por excelencia. Compitió yo creo que ventajosamente con Julio Iglesias, que fue la etapa de su lanzamiento, con Roberto Carlos, que era un consagrado, con Juan Gabriel, que nacía. Yo creo que por el talento de sus competidores se puede medir la popularidad de Nelson Ned. Pero Nelson era un artista en un país donde estos no adquieren la condición de estrellas. Por ello, no se percató de la magnitud de lo que estaba logrando, hasta que participó representando a Brasil en el Festival Mundial de la Canción Hispana en Nueva York. Ahí descubrió el torbellino de reconocimiento que su talento había causado y que lo llevó a grabar con United Artists un disco de larga duración en español que le convirtió en un ídolo para el público hispano en Estados Unidos. Pero este ídolo viviría negativamente la fama. Yo tenía un ídolo, Nelson Ned. Pues era Nelson Ned quien conquistaba a las mujeres para mí. Era Nelson Ned que me conseguía los Mercedes-Benz, los Rolls-Royce, la pared con discos de oro y platino que tenemos en la casa. Era Nelson Ned, entonces yo preservaba a Nelson Ned. Pero al bajar del escenario, a entrar en los camerinos, yo no encontraba la soledad. Yo encontraba multitudes de amigos fáciles, entre comillas, de consecuencias catastróficas, que venían con las botellas de Dom Perignon y con los hilos blancos de la maldita cocaína que conduce al infierno. Ahí venían las mujeres fáciles, de consecuencias trágicas, que nunca se acostarían conmigo por dinero, pero con la cocaína sí. Nelson Ned tenía 24 años cuando conoció a una joven de nombre Marley, de 19 años, de quien se enamoró. Con ella se casó y se convirtió en la madre de 2 de sus 3 hijos, Nelson Ned Jr. y Verónica. Con otra mujer llamada Ana procreó a Mona Lisa. El artista se vio obligado a someterse a una vasectomía para no volver a ser padre, pues todos sus descendientes nacieron con la misma mutación genética. Pero para Nelson Ned, el primer matrimonio no fue lo que esperaba. Su esposa no lo acompañaba en los constantes viajes que realizaba, lo que contribuyó al declive del artista, quien a partir de esto se inclinó por una vida de excesos. Yo veía mujeres realmente detrás de él, ¿no? O sea, persiguiendo, no sé si la fama, la manera de cantar, porque esa sensibilidad, o sea, te quita muchas cosas. Y realmente yo sí, veías a las mujeres en un espectáculo de Nelson Ned, o sea, sucumbir ante él, ante su voz, ante lo que decía. Si yo le pagaba a las mujeres, ¿no? Ellas venían a mí fascinadas por el romanticismo, hipnotizadas por las canciones románticas, porque ellas cuando me miraban ya ve que no hay truco. O sea, cuando una persona tiene un problema físico que se puede disimular, puede tener complejo de inferioridad.
Pero ¿qué puedo yo disimular físicamente? Lo único que te puedo decir es que a mí no me falta ningún pedazo. Me tengo 1 metro de estatura y 12 centímetros, pero completos. Entonces, cuando una mujer se disponía a estar conmigo, ella sabía con quién se estaba acostando. En casa, no solo faltaba el esposo, sino el padre, que se limitaba a dar regalos costosos, pero no asumía responsabilidades. El éxito de Nelson Ned en Estados Unidos se extendió a Venezuela, Colombia y África. Para entonces, se rozaba con la alta sociedad y frecuentaba clubes nocturnos exclusivos. Pero la presentación que confirmó su triunfo ocurrió en 1974, cuando tras grabar en inglés y español el tema Happy Birthday to You, My Darling, pisó con este el escenario al que solo artistas de la talla de Frank Sinatra habían tenido acceso, el Carnegie Hall de Nueva York. Este concierto le abrió las puertas definitivamente a Latinoamérica, dándose a conocer en México. Y yo llegué a México siendo desconocido y ya tenía 3 super éxitos. Todo pasará, si las flores pudieran hablar, déjame si estoy llorando, que Los Ángeles Legos me lo habían fusilado y me le hicieron el favor de al fusilarla, transformar en éxito por el 73, 74. Ha sido recibido magistralmente por mi querido y recordado amigo don Raúl Velasco y me abrió el programa. Sin embargo, con la fama, Nelson Ned sucumbió a una vida sin límites para el sexo, las juergas, el alcoholismo y la drogadicción. Las consecuencias de esto fueron un fracaso matrimonial y el riesgo de perder la vista, lo que lo llevó a tener un primer intento de acercamiento con el cristianismo. Me dijeron, mira, si tú haces a una mujer oler cocaína, ella hace lo que tú quieres en la cama. Y yo digo, sí, sí. Sé lo que es un preservativo, nunca. Y mira que yo salía con cualquier tipo de mujer. Estás viendo la historia detrás del mito de Nelson Ned. En 1976, Nelson Ned tenía una familia aparentemente estable. Sin embargo, su mundo se centraba en su carrera artística. Anhelaba vender más discos, presentarse en los mejores escenarios y principalmente ganar dinero, mismo que derrochaba en lujos como limusinas, yates y mujeres que le acompañaban en las suites presidenciales de los mejores hoteles, lo que nunca antes imaginó tener. No eran parrandas sociales, era yo con 1, 2 o 3 mujeres cerrado en las suites de los hoteles, no era en restaurantes, no era en lugar público. Yo tenía una frase, mira la malignidad de esta frase: lo mal hecho tiene que ser bien hecho. Yo era bueno para hacer lo malo y lo hacía bien. Sería cómico si no fuera trágico. En medio de esta vorágine de perdición, Nelson recibió la primera llamada de atención con su vida. Debido a su condición displásica, el artista tiene niveles elevados de miopía y astigmatismo, pero en aquel momento el problema se agravó, sufriendo desprendimiento de retina en el ojo derecho y se encontró con el riesgo de padecer lo mismo en el izquierdo, lo que implicaba que podía quedar ciego. Esto le obligó a interrumpir por 1 año su carrera artística, sometiéndose a una intervención quirúrgica en Miami, misma que no logró salvarle el órgano. En una de las ocasiones en que salió del hospital, Nelson leyó en una pared la frase «Jesús es la respuesta» y recordó que Osni Kazab, uno de sus músicos, le había hablado de Dios, por lo que en medio del llanto suplicó su ayuda a Jesús. Así fue como Nelson intentó por primera vez acercarse al medio evangélico y grabó el disco El Poder de la Fe. Dios mío, estoy muy mal. Tengo muchos problemas. Me pasa esto, esto y esto y esto. Y él me dijo, vamos a orar. Pero Nelson recayó en las adicciones y terminó el matrimonio de 5 años con Marley. La separación ocurrió en condiciones tormentosas, afectando emocionalmente al artista. Es una canción española, sí. Una canción que fue escrita especialmente para mí, de Manolo de la Calva y Ramón Arcusa,
que no se te olvide. Manolo de la Calva soy yo. Que no se te olvide de Manolo de la Calva. Que olvide. Cuando ella me dejó, mi primera esposa, no tengo vergüenza de decirlo, al contrario. Cuando ella me dejó, yo compuse, dile a tu nuevo amor que en mi diccionario no hay la palabra orgullo, que si hoy ya no eres mía, avísale por Dios que sigo siendo tuyo. Marley se fue, dejando a Nelson con sus 3 hijos, pero lejos de superar el fracaso, detonó en Nelson el prolongado alcoholismo que le tocaría sufrir a María Aparecida, la mujer con la que hasta hoy comparte su vida. Nos separamos, me quedé en la casa con los niños, padre soltero, y conocí a mi amor, a María Aparecida, y ella me ayudó a crear los hijos. María Aparecida era secretaria del entonces gobernador de Sao Paulo, Paulo Mafud. Al conocerla, Nelson quedó perdidamente enamorado de ella. No obstante, no limitó su adicción al sexo. Este ofrecía cocaína a mujeres a cambio de sostener orgías. Me dijeron, mira, si tú haces a una mujer oler cocaína, ella hace lo que tú quieres en la cama. Y yo digo, sí. Si en aquella época me hubieran dicho, mira, orina de elefante es muy bueno para conquistar a una mujer, yo me tomaría orina de elefante. Yo era un enfermo sexual, aunque una persona que está contaminada por la droga y por el alcohol no tiene poder para decir no. Yo tenía una filosofía de vida, la mejor mujer para mí era la próxima. Y mira la ironía, y amaba a mi mujer. O sea, yo la amaba espiritualmente, pero no sexualmente. Entonces ella tenía 50% de un marido, no 100%. No obstante, no limitó su adicción al sexo. Este ofrecía cocaína a mujeres a cambio de sostener orgías. El artista tenía relaciones sexuales con todo tipo de mujeres sin protegerse, sin temor a contraer una enfermedad venérea e incluso SIDA. Su mayor miedo era la impotencia sexual que podía ocasionarle el uso de la droga proporcionada por el cártel de Cali, Colombia. Socialmente yo casi nunca consumía la droga. Nomás cuando iba al Estudio 54 de New York, o al Regines de París, o al Regines de São Paulo, o alguna discoteca aquí en México para bailar y todo. Pero cuando ya me sentía high, yo paraba, porque le tenía miedo a la coca. ¿Sabe por qué yo paraba? Porque no podía hacer sexo. Porque toda la potencia sexual mía estaba aquí. Y cuando iba a los hechos, no había sexo. Yo no sé lo que es un preservativo. Nunca. Y mira que yo salía con cualquier tipo de mujer, pero nunca agarré una enfermedad venérea. Nunca. Por suerte. Por bendición. Pero en el escenario, Nelson Ned era el artista, el pequeño gigante de la canción. No mostraba su autodestrucción y utilizaba pastillas para dormir que le recuperaban horas antes de sus presentaciones. No, el artista estaba preservado. El artista empezaba a funcionar cuando llegaba al teatro, ya tomaba la inyección vitamina B12, ya me preparaba, vocalizaba, ya como si fuera a incorporar el espíritu de un romántico, de un artista. Era como si Nelson Ned fuera un personaje. El problema era yo. El hombre que estaba dentro de Nelson Ned. Me hablaba de su familia, me hablaba de Brasil, él hablaba siempre mucho de Dios también, ¿no? Pero en esa gran fiesta de la que él confiesa ahora, yo creo que es una parte que él tenía muy contemplada y sabría hacerlo de otra manera. Yo no conocí esa parte de Nelson Ned. Pero a fines de los 80, Nelson Ned comenzó a sufrir las consecuencias de sus excesos cuando su esposa, María Aparecida, estuvo al borde de la muerte. Pues dicha tragedia convirtió al artista en sospechoso de intento de asesinato. Y se le pegó un tiro aquí. Y todo el mundo dijo que yo le había pegado un tiro a mi mujer. Tú hiciste un artista y dentro de mí vive un monstruo. Estás viendo la historia detrás del mito de Nelson Ned.
El poder que Nelson Ned adquirió mediante su popularidad internacional y el desequilibrio emocional que le otorgaba la bebida y las drogas lo volvieron un hombre arrogante, prepotente y violento. Fiera, con esos ojos de gata, por poco casi me mata cuando hicimos el amor. Que yo era agresivo. Sí, yo era agresivo, pero no por la coca, por la ausencia de Cristo en mí. No, nunca. Primero que con 1,2 m de estatura, ¿cómo puedo golpear a una mujer? No hay mujer que pueda hablar mal de mí. Yo las transformaba en objeto sexual. Las desmoralizaba sexualmente. Hacía sexo con 2, 3, 4 mujeres juntos a la vez. Lo que llaman de ménage à trois. Y después, cuando terminaban, que se bañaban por la mañana, estaban arrasadas. No me podían mirar en la cara. Yo digo, eso me da ganas de llorar. Yo era un monstruo, porque yo las desmoralizaba. Eso es mucho peor que golpear. Ned acostumbraba a beber 2 botellas diarias de whisky e inhalaba 7 gramos de cocaína a la semana, lo que incrementaba su carácter agresivo, que ponía en riesgo la integridad física de quien estuviera cerca de él, pues también era frecuente que recibiera como regalo armas, llevando siempre en el bolsillo del pantalón una pequeña pistola calibre 22, que portó el día que cumplió 8 años de matrimonio. Tras salir a celebrar, Nelson Ned y su esposa regresaron a casa. Al entrar, Nelson se quitó la camisa y el pantalón, los colocó en el sofá y subió a la habitación para seguir emborrachándose con whisky. En la planta baja, María Aparecida recogió las prendas de vestir sin recordar que en el bolsillo del pantalón Nelson guardaba la pistola. Mi señora agarró mi pantalón, subió con la escalera, la pistola se le resbaló y se le pegó un tiro aquí. Y todo el mundo dijo que yo le había pegado un tiro a mi mujer. Y ella se fue de emergencia porque un vecino escuchó que ella salió a los gritos, la llevó inmediatamente al hospital, en intensive care. Y cuando yo me desperté de la borrachera, ella ya estaba en el hospital. Podía portar un arma dentro de casa. Segundo, un arma en el bolsillo del pantalón. Tercero, dejar el arma, una pistola que yo había ganado aquí de un general amigo mío de México, y presumía que la tenía, calibre 22. María Aparecida permaneció durante 48 horas en terapia intensiva, debatiéndose entre la vida y la muerte, mientras la prensa acusaba al artista de intento de asesinato. Nelson Ned fue detenido y permaneció así hasta que su esposa declaró que había sido un accidente. Alguien que pueda ayudarme a matarla urgente, en mi corazón y en mi mente, matarla dentro de mí totalmente. Pero cuando salió el escándalo, entonces era en la canción pusieron esta y el preso número 9. Entonces todo el mundo me acusaba. Cuando yo llegué aquí a México, llegué como un asesino. Entonces yo fui al programa de Verónica Castro, enseñé a mi esposa y digo, mira, aquí está el cadáver. El cadáver va a hablar. Y mi esposa dijo, él no tuvo la culpa. La tragedia sacudió la conciencia de Nelson Ned, alejándolo de las drogas y el alcohol, pero solo por 2 años, pues su enfermedad al sexo le llevó a recaer nuevamente. Yo quería parar, pero no podía. No tenía en mí fuerzas ni medios para parar. Yo las compraba, yo las buscaba, yo llamaba a los amigos por teléfono. Yo iba detrás de la droga, no la droga detrás de mí. 13 años habían transcurrido desde que Nelson decidió entregarse a la vida disoluta, desde que su familia sufrió por la ausencia emocional del esposo y el padre de 3 hijos que llegaron a tenerle miedo. Cuando yo llegaba en la casa, eufórico, cargado de discos de oro, de platina y de éxito, por la noche venían algunos amigos, algunos artistas, abrían las botellas de champán, y yo iba al baño, y en el baño de nuestra casa, yo olía la maldita cocaína, pero no delante de nadie.
Nadie puede afirmar que me vio oliendo cocaína. Nelson se arrepentía, lloraba y se arrodillaba pidiendo perdón a su familia. Pero al día siguiente olvidaba fácilmente las promesas, lo que orilló a María Aparecida a tomar la decisión que cambiaría drásticamente su vida. Ella no me dejó, ella se fue de la casa. Porque yo la boté en uno de esos momentos de locura mía, yo la boté de la casa. Y pasaron 24 horas cuando me desperté, que grité, llamé por Verónica, por Mona Lisa, por Junior, por María Aparecida, que la llamo María o Cida. Y yo vi que solamente me contestaron los empleados, los únicos que se quedaron conmigo por dinero, y mis perros. María Aparecida lo abandonó llevándose a los hijos del artista. Por primera vez, Nelson Ned sintió la soledad y la pena de lo que su conducta inmoral había hecho con su familia. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí. ¿Qué hice yo? Simplemente me olvidé de que tenía 45 millones de discos vendidos. Simplemente me olvidé de que era el pequeño gigante de la canción. Y me arrodillé a los pies de mi cama. Y dije, Señor, ten misericordia de mí. Porque ya las botas no me entran en los pies. Yo ya soy una farsa. Yo me miro en el espejo y tengo asco de mí. Porque yo no estoy correspondiendo al artista que soy. Tú hiciste un artista y dentro de mí vive un monstruo. De inmediato, llamó a Osni Casab, el amigo que años atrás había intentado llevarlo por el camino de la fe. Y yo digo, Señor, ese corazón que yo tengo no te puede servir. Es un corazón lleno de discos de oro, de platino, de Rolls Royce, de Mercedes-Benz. Es un corazón lleno de sexos, lleno de reventones. Es un corazón lleno de Nelson Ned. No hay espacio para ti aquí, Señor. Limpia mi corazón, Señor. Eso fue a las 3 más o menos de la mañana de marzo del 93. No me recuerdo bien el día, pero lloré mucho. Fue entonces que el cantante encontró paz en la palabra de Dios y gracias a esta se mantiene sobrio desde hace 14 años. Por ello, en el 2001, Nelson Ned llevaría el mismo mensaje a Gloria Trevi, Sergio Andrade y María Raquel Portillo, quienes enfrentaban entonces su extradición en Brasil, sin imaginar que esto lo envolvería en un escándalo. Y cuando llegué, yo encontré 3 vidas en pedazos. Cuando vi a Gloria Trevi por primera vez, me impactó. 2 botellas de Johnny Walker por noche y más 7 gramos de coca por semana. Y eso es mucho decir para un hombre de 1 metro con 12 centímetros de estatura, más las pastillas para dormir. Yo era una bomba atómica, yo era una bala perdida. Continúa en La historia detrás del mito de Nelson Ned. El abandono de su esposa hizo a Nelson tocar fondo. Por amor, María Aparecida le brindó una última oportunidad y volvió con sus hijos. Juntos se acercaron al cristianismo. Hoy he conocido un hombre que en mi camino me ha dado una nueva emoción. Hoy yo descubrí la verdad, la otra mitad guardada en mi corazón. Y empecé a llorar. Y llorar y llorar. Y le pedí al Señor que tuviera misericordia de mí. Porque, ¿sabes por qué? Porque yo, en aquel momento yo vi que yo tenía 3 alternativas y un camino. Alternativa A, el manicomio. Porque estaba oliendo, acelerando por la madrugada y tomando pastillas para dormir por el día.
Alternativa B, la cárcel. Porque a cualquier momento yo iba a ser agarrado en alguno de esos aeropuertos internacionales con cocaína. ¿Usted viajaba siempre con cocaína? Andaba con 1 gramo, 2, yo no podía oler mucho, porque la cocaína que venía a mis manos venía del cartel de Cali o de Medellín, no era cocaína que yo compraba. Era la cocaína que si tú lo hueles, si es muy pura, mata porque explota el corazón. Y si es muy mezclada, mata porque envenena. Pero la coca mata. El hecho de que yo estoy aquí hoy hablando contigo en vivo, ya es el primer gran milagro que Dios ha hecho en mi vida. 13 años cantando esa balada de la muerte. 2 botellas de Johnny Walker por noche y más 7 gramos de coca por semana. Y eso es mucho decir para un hombre de 1 metro con 12 centímetros de estatura. Más las pastillas para dormir. Yo era una bomba atómica. Yo era una bala perdida. Desde hace 14 años que Nelson se alejó de las adicciones y asiste los miércoles y domingos a la iglesia. Cada día es una muestra del esfuerzo que ha tenido que realizar para curarse. Poco a poco fui perdiendo el interés por traicionar a mi esposa, por buscar otras mujeres. Poco a poco fui orando por la madrugada y fui sintiendo una liberación muy linda. Ya no buscaba más los amigos fáciles de consecuencias catastróficas. Y de repente empecé a sentir una alegría sobrenatural, una alegría que no dependía de circunstancias, que no dependía del hit parade, de un Mercedes-Benz nuevo. La alegría que tienen los niños, que tienen los pájaros, la alegría de Cristo dentro de mí. 7 años tuvieron que pasar para que Nelson se sintiera preparado para regresar a nuestro país, uno de los sitios en donde, en muchas ocasiones, cayó en la tentación. El Señor no permitió que yo viniera a México en esos 7 años. El Señor me bloqueó todas las posibilidades de venir a México. ¿Por qué? Porque Él sabía que si yo viniera a México antes, pudiera tropezar en las mismas piedras. Pero a diferencia de otros artistas que se han iniciado en el cristianismo como Yuri, Nelson Ned separó la religión de su carrera artística. Sin embargo, en 1996 decidió contar su tormentoso pasado en su autobiografía El pequeño gigante de la canción. También he escrito un libro autobiográfico con muchas fotos que se llama El pequeño gigante de la canción. Es un título que yo no me lo merezco, pero la editora Vida lo quiso poner. Y cuenta todas mis experiencias. En 2001, Nelson Ned formó parte de la noticia que durante años gestó el clan Trevi Andrade. En Brasilia, mientras aguardaban su extradición a México por corrupción de menores, el artista visitó a Gloria Trevi y Sergio Andrade y María Raquel Portillo, sin imaginar la controversia que provocaría. Y otra vez el Espíritu Santo me habló que fuera yo a ver a Gloria Trevi. Y entonces yo me levanté, agarré el teléfono, llamé al consulado de México en São Paulo. Y cuando hablé de Gloria Trevi parecía que estaba hablando de Satanás. No. Digo, mira, yo solamente quiero saber a dónde está ella, más nada. No quiero involucrar al consulado de México y ni la embajada de México ni México. Es un problema de Nelson Ned, punto. Es una cosa mía personal. Y entonces inmediatamente me dijeron que estaba en la superintendencia de la Policía Federal. Sin conocer la carrera de Trevi en México y el alcance mediático del proceso judicial del artista, Nelson la visitó. No conocía a Gloria Trevi. Yo no sabía quién era Gloria Trevi. Yo no conozco una sola canción de Gloria Trevi. Es más, nunca la vi a ella en persona. Pero sabía de su situación, del escándalo que se hizo. Y cuando llegué, yo encontré 3 vidas en pedazos. Cuando vi a Gloria Trevi por primera vez, me impactó que vi que detrás de aquel rostro debía haber existido una mujer muy linda. Pero yo encontré 2 pozos de lágrimas. Cuando vi a Sergio Andrade, vi un hombre hecho pedazos. Y me presentaron a Mari, no la conocía, ni siquiera sabía de su existencia.
Y empezaron a llorar y nos abrazamos. Le presenté a mi pastor Alceo y le di a ella mi libro en español que contaba toda mi vida. Hablé más específicamente con ella, con Gloria Trevi. Y los dos se quedaron a una parte, también participando, pero escuchando. Y le dije quién era yo, las cosas que yo pasé. Le dije, mira, yo era para estar en una cárcel como tú por las cosas que yo hice. Pero por la misericordia de un Cristo vivo, yo estoy aquí. Me gustaría que leyeras ese libro, que es la historia de mi vida. Le quiero traer también esta Biblia en español, para que usted la lea. Le di también una literatura, un otro libro cristiano en español. Y le di mi compact disc de Jesús te ama, también en español. Pero no volvería más, pues al artista le fue prohibido tener contacto con ellos luego de que la madre de la artista interviniera. Que no me dejan más hablar con ellos, porque parece que es una discriminación. Como yo no soy abogado ni soy familiar de ella, ¿por qué voy a visitar solamente a ella? Pese a que Nelson Ned no está exento de una recaída, el artista lleva más de 10 años lúcido, alejado de las adicciones. No obstante, en su última aparición en nuestro país como asesor de canto en un programa de televisión, su carácter temperamental le costó un arranque de ira que lo llevó a abandonar el foro y renunciar a la emisión mientras estaba al aire, lo cual fue calificado de irresponsabilidad. Pero esta es solo una de las actitudes legendarias que han forjado a uno de los cantautores latinoamericanos más importantes de todos los tiempos, el pequeño gigante de la canción. Yo soy Atala Sarmiento y esto fue La Historia Detrás del Mito. Hasta la próxima.